Hoy es jueves, día 1 de abril del año de la peste del 2021. El día 4 de mayo próximo hay elecciones a la Comunidad de Madrid y se enfrentan las izquierdas y las derechas. Las izquierdas con el alarmante mensaje que nos gobernarán los fascistas, que vienen los fascistas. Los fascistas llevan gobernando Madrid más de 25 años. Las derechas claman y alarman que vienen los comunistas. Nadie de los que se presenta por esa llamada izquierda son comunistas, menos comunistas libertarios, por supuesto que no lo son. Son socialdemócratas que sostienen y mantienen el mismo sistema de privilegios, de explotación de la clase obrera que esos fascistas que sostienen el sistema de explotación y de privilegios contra la clase obrera. Exactamente, no se dirime absolutamente nada significativo en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid. Si hubiera que resolver estas cuestiones de la miseria en la que sobrevive la clase obrera y se fueran a dirimir la explotación, la especulación sobre los bienes que sostienen la vida y quienes se privilegian de toda esa especulación, no habría elecciones, votar estaría prohibido. Pero quiero compartir con vosotras y vosotros una lectura de un capítulo del libro Palabras de un rebelde, de Piotr Kropotkin. Concretamente, el capítulo de los derechos políticos. Están saliendo masivamente a la calle fascistas y gentes de derechas que hablan de que no hay libertades políticas, libertades civiles, y que esas las han anulado el supuesto gobierno socialista, supuestos socialistas de izquierdas que gobiernan a nivel de la nación, ¿no? Bueno, pues creo que en estos tiempos viene muy bien recordar las reflexiones de un auténtico rebelde, de un hombre que fue auténticamente un resistente, alguien que participó en la resistencia activa contra un sistema, el sistema económico de las oligarquías y de los privilegios de la aristocracia real, de la monarquía, en este caso española, tratándolo aquí, trayéndolo a nuestros tiempos. Los derechos políticos. La prensa burguesa diariamente nos alaba con toda clase de matices el valor y el alcance de las libertades políticas, de los derechos políticos del ciudadano, sufragio universal, elecciones libres, libertad de prensa, de reunión, etc. Bueno, señalar que en tiempos de Kropotkin, cuando él escribió estas palabras, este capítulo, en su tiempo a lo que se llamaba sufragio universal era a la posibilidad que tenían, primero, los propietarios, los que eran propietarios, tenían propiedades, mayores de edad, de 21 años, y eran propietarios. Eso era lo que significaba el sufragio universal. Los que carecían de propiedades, que era la mano de obra de la clase obrera, y las mujeres no tenían derecho al voto, no podían decidir absolutamente nada, no votaban, ¿vale?
Cuando hablan de sufragio universal, quiero que entendáis el contexto en el que se habla de ese sufragio, de quienes podían votar. Repito, propietarios que tenían propiedades registradas a su nombre y ya fueran capitales, ya fueran propiedades de la propiedad privada y mayores de 21 años. Nos dice, puesto que tenéis esas libertades, ¿para qué arrebelaros? Las libertades de que gozáis no os aseguran la posibilidad de todas las reformas exigidas, sin que necesariamente tengáis que recurrir al fusil. Bueno, pues analicemos lo que valen esas famosas libertades políticas desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la clase que nada tiene, que no gobierna a nadie, que tiene muy pocos derechos y muchos deberes. No diremos, como se ha dicho otras veces, que los derechos políticos no tienen ningún valor para nosotros. Sabemos muy bien que desde los tiempos de la servidumbre e incluso desde el pasado siglo se han realizado ciertos progresos. El hombre del pueblo no es ya un ser privado de todo derecho como lo fue en otros tiempos. Al campesino francés no se le puede azotar en la calle, como se hace todavía en Rusia. En lugares públicos, fuera de su taller, el obrero, sobre todo en las grandes ciudades, se considera igual que cualquiera. Finalmente, el trabajador francés ya no es el ser privado de todo derecho humano, antaño considerado por la aristocracia como bestia de carga. Gracias a las revoluciones, gracias a la sangre derramada por el pueblo, ha adquirido ciertos derechos personales a los que no queremos quitar importancia. Pero sabemos distinguir y exponemos que hay derechos y derechos. Algunos que tienen un valor real y hay otros que no lo tienen. Y los que intentan confundirlos no hacen sino engañar al pueblo. Hay derechos, como por ejemplo la igualdad del aldeano con el aristócrata en sus relaciones privadas, la inviolabilidad corporal del ser humano, derechos que se han alcanzado tras largas luchas y que son bastante apreciados por el pueblo, quien se sublevaría si intentaran violarlos. Y hay otros, como el sufragio universal, la libertad de prensa, etc., que le ha dejado siempre frío, porque sabe perfectamente que estos derechos, que sirven tan bien para defender a la burguesía gobernante contra las usurpaciones del poder y de la aristocracia, no son sino un instrumento en las manos de las clases dominantes para mantener su poder sobre el pueblo. Estos derechos ni siquiera son derechos políticos reales, puesto que no salvaguardan de nada a la mayor parte del pueblo. Y si pomposamente todavía se les llama así, es porque nuestro lenguaje político es una jerga elaborada por las clases gobernantes para su uso y en beneficio de sus intereses. En efecto, ¿qué es un derecho político si no es un instrumento para salvaguardar la independencia, la dignidad, la libertad de los que no tienen todavía suficiente fuerza para imponer a los otros el respeto de ese derecho? ¿Cuál es la utilidad si no es un instrumento de liberación para aquellos que tienen necesidad de ser liberados? Los Gambetta, los Bismarck,
los Gladstone no necesitan libertad de prensa ni de reunión. Podríamos decir los Botín, los Amancio Prada, los etcétera, 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 en nuestro tiempo, ¿verdad? Puesto que escriben lo que quieren, se reúnen con quien les parece. Bueno, no necesitan libertad de prensa ni de reunión, puesto que escriben lo que quieren, se reúnen con quien les parece y profesan las ideas que les gustan. Están ya liberados, son libres de hacer lo que les salga de los cojones. Si hay que garantizar a alguien la libertad para hablar y escribir, si hay que garantizar a alguien la libertad para hablar y escribir, la libertad de agruparse, es precisamente a aquellos que no son suficientemente fuertes para imponer su voluntad. Este ha sido incluso el origen de todos los derechos políticos. Pero desde este punto de vista, los derechos políticos de los que hablamos están hechos para los que solo tienen necesidades. Ciertamente no. El sufragio universal, algunas veces, puede proteger hasta cierto punto a la burguesía contra las injerencias del poder central, sin que tenga necesidad de recurrir constantemente a la fuerza para defenderse. Puede servir para restablecer el equilibrio entre dos fuerzas que se disputen el poder, sin que los rivales tengan que recurrir a las navajas como se hacía en otro tiempo. Pero no puede ayudar en nada, ni se trata de derrocar o incluso de limitar el poder, de abolir la dominación. Excelente instrumento para resolver pacíficamente las querellas entre gobernantes. ¿Qué utilidad pueden tener para los gobernados? La historia misma del sufragio universal no lo confirma. Mientras que la burguesía ha temido que el sufragio universal pudiera convertirse en las manos del pueblo en un arma factible de ser usada contra los privilegios, lo ha combatido con ahínco. Pero el día que le ha sido probado en 1848 que el sufragio universal no es de temer y que, por contra, con él se lleva de la mano a las multitudes, lo ha aceptado como principio. Ahora es la misma burguesía la que lo defiende, porque comprende que es una estupenda arma para mantener su dominación, pero absolutamente impotente contra los privilegios de la burguesía. Lo mismo pasa con la libertad de prensa. ¿Cuál ha sido el argumento más concluyente a los ojos de la burguesía en favor de la libertad de prensa? Su impotencia. Sí, su impotencia. M. Girardin ha escrito todo un libro sobre este tema, la impotencia de la prensa. Antaño, dice, se quemaba a los brujos porque se cometía la torpeza de creer que eran todopoderosos. Ahora se comete la misma torpeza con la prensa porque también la creen todopoderosa. Pero nada de eso. Su poderío es tan impotente como el de los brujos de la Edad Media. Hago un inciso. Si miramos quién es el dueño de los medios de comunicación de masas actualmente, entenderemos aún mucho mejor
lo que viene a continuación. Por lo tanto, nada de persecuciones a la prensa. Este es el razonamiento que antaño hacía M. Girardin. Y cuando actualmente los burgueses discuten entre sí la libertad de prensa, ¿qué argumentos exponen en su favor? Vean, dicen, a Inglaterra, Suiza, los Estados Unidos, la prensa es libre y sin embargo la explotación capitalista está mejor establecida que en cualquier otro país. El reino del capital está más seguro que en cualquier otro sitio. Dejen que se produzcan las peligrosas doctrinas. No tenemos todos los medios necesarios para ahogar la voz de sus periódicos sin recurrir a la violencia. Hoy hago otro inciso, prensa contra prensa, medios de información contra medios de información, los fake, las noticias falsas, que son distribuidas masivamente por todos los medios y por todas las formas. Y además, si un día, en un momento de efervescencia, la prensa revolucionaria llegara a constituir una peligrosa arma, ese día tendremos suficiente tiempo para suprimirla de un plumazo, bajo cualquier pretexto. Para la libertad de reunión, el razonamiento es el mismo. Demos total libertad de reunión, dice la burguesía. No podrá perjudicar nuestros privilegios. Lo que tenemos que temer son las sociedades secretas, y las reuniones públicas son el mejor medio para paralizarlas. Pero si, en un momento de sobreexcitación, las reuniones públicas se tornaran peligrosas, tendremos siempre los medios para suprimirlas, puesto que tenemos la fuerza gubernamental. La inviolabilidad del domicilio, que estos días está de moda en Madrid. Valiente cosa. Registrarla en los códigos, proclamarla a los cuatro vientos, dicen los avispados burgueses. No queremos que cualquier agente venga a sorprendernos en nuestros manejos, pero instituiremos un oscuro gabinete para vigilar a los sospechosos. Poblaremos el país de soplones, confeccionaremos la lista de los hombres peligrosos y los vigilaremos de cerca. Y cuando un día sospechemos que se estropea, entonces actuaremos debidamente sin que nos importe la inviolabilidad. Detengamos a la gente en su cama, registremos y hurguemos. Pero, sobre todo, actuemos tenazmente, y si algunos levantan mucho la voz, les encerraremos también, y al resto les diremos: ¿qué quieren, señores? La guerra es la guerra. Nos aplaudirán. La privacidad de la correspondencia. Digan por todos sitios, escriban, griten a los cuatro vientos que la correspondencia es inviolable. Si el jefe de una oficina de correos de pueblo abre por curiosidad una carta, destituyanle inmediatamente y escriban en grandes titulares: ¡qué monstruo! ¡Vaya un criminal! Tened cuidado de que los pequeños secretos que nos decimos los unos a los otros en nuestras cartas
no puedan ser divulgados. Pero si sospechamos que se trama algún complot contra nuestros privilegios, entonces, sin avergonzarnos para ello, si es necesario, y si alguien se atreve a protestar, contestemos francamente igual que lo hizo últimamente un ministro inglés en medio de grandes aplausos del Parlamento. Sí, señores, es con el corazón encogido. Y la mayor indignación con los que abrimos la correspondencia, pero es exclusivamente porque la patria, es decir, la aristocracia y la burguesía, está en peligro. He aquí a lo que se reducen esas susodichas libertades políticas. La libertad de prensa y de reunión, inviolabilidad del domicilio y de todo lo demás solo son respetadas si el pueblo no las usa contra las clases privilegiadas. Pero el día que empiece a usarlas para menoscabar a los privilegiados, tiran por la borda todas esas susodichas libertades. Esto es muy natural. El hombre no tiene otros derechos que los que ha conquistado con mucho esfuerzo. No tiene otros derechos que los que está dispuesto a defender en cada instante con las armas en la mano. Si no se azota ya a hombres y mujeres en las calles de París, como se hace en Odessa, es porque el día que un gobierno lo intente, el pueblo linchará a los ejecutores. Qué lástima, ¿verdad? Ver tantos perros de la policía inflando a hostias, torturando en la calle a plena luz de la vista y de las cámaras a los ciudadanos, a veces por el simple hecho de no llevar una mascarilla puesta. Torturan con brutalidad y salvajismo y le llaman desobediencia a la autoridad. Y sin embargo, no hay ninguna revolución. Nadie ha cogido las armas. Nadie está quemando las comisarías de policía, las furgonetas de la policía con los policías dentro. Nadie está respondiendo con armas en la mano a la tiranía de quienes oprimen cada día nuestra vida. Nadie. No queman ni asaltan esos parlamentos de burgueses, de la aristocracia, de los que juran lealtad al rey y a la corona, esas instituciones de la Edad Media feudal, con los privilegios de su impunidad criminal, para que veáis hasta dónde llega el embrutecimiento de la conciencia, de lo que en otro tiempo era una clase, por lo menos, que tenía la conciencia y la dignidad de saberse la clase de los esclavos y que luchaban por emanciparse de sus amos. Si ya un aristócrata no se abre paso en las calles a garrotazo limpio, asestados a derecha e izquierda por sus lacayos, es sencillamente porque los lacayos del señor que tuvieran esa idea serían asesinados en el mismo sitio. Si en la calle y los establecimientos públicos existe una cierta igualdad entre obrero y patrón, es porque el obrero, gracias a las revoluciones precedentes, tiene un sentimiento de dignidad personal que no le permitirá soportar la ofensa del patrón, y no porque sus derechos estén inscritos en la ley. Es evidente que en la sociedad actual, dividida en señores y siervos,
La verdadera libertad no puede existir, nunca existirá, mientras haya explotadores y esclavos, gobernantes y gobernados. Sin embargo, no consiste en que hasta el día que la revolución anarquista llegue para barrerlo todo, deseemos ver la prensa amordazada como lo está en Alemania, el derecho de reunión anulado como en Rusia o como en España actualmente, la inviolabilidad personal reducida a lo que es en Turquía. Por esclavos del capital que seamos, queremos poder escribir y publicar lo que nos parezca. Queremos poder reunir y organizar como nos plazca, precisamente para sacudirnos el yugo del capital. Pero ya es hora de comprender que no es a las leyes constitucionales a quienes hemos de pedir esos derechos. No es una ley en un pedazo de papel que puede romper al menor capricho de los gobernantes. No es en una ley, en un pedazo de papel, que se puede romper al menor capricho de los gobernantes, donde iremos a buscar la salvaguarda de estos derechos naturales, inviolables, indivisibles, inalterables e interdependientes, como son los sagrados derechos humanos conquistados con las armas. Se conquistaron con las armas, con la sangre de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Solamente es constituyéndonos como fuerza capaz de imponer nuestra voluntad que llegaremos a que se respeten nuestros derechos. Queremos tener la libertad de hablar y escribir lo que nos plazca. Queremos tener derecho para reunirnos y organizarnos. No es a un parlamento al que tenemos que acudir para pedir permiso. No es una ley lo que tenemos que mendigar al Senado. Seamos una fuerza organizada, capaz de enseñar los dientes cada vez que a cualquiera se le ocurra restringir nuestro derecho de libre expresión y reunión. Seamos fuertes y podremos estar seguros de que nadie se atreverá a disputarnos el derecho a hablar, a escribir, a publicar, a reunirnos. El día que hayamos sabido establecer suficientes alianzas entre los explotados para salir por miles de hombres a la calle y tomar la defensa de nuestros derechos, nadie se atreverá a disputarnos esos derechos, ni otros muchos que sabremos reivindicar, como el derecho a vivir en una vivienda digna y no permitir que el mercado especule con un bien básico para poder vivir con dignidad. Entonces, y solo entonces, habremos adquirido esos derechos que en vano podríamos mendigar durante decenios, milenios, a los gobiernos, a los parlamentos, a los que se presentan a las elecciones. Entonces, esos derechos nos serán garantizados de una manera más segura que si se les escribiera de nuevo en un papelajo. Las libertades no se dan, se cogen. Salud y viva la anarquía. Reflexionad y actuad. La acción con decisión
es lo que conquista nuestras libertades y nuestros derechos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales.